Voy a pedirle a Joel que me ponga la imagen ahí, por favor. Alguien que diga conmigo: te daré lo mejor del trigo. Otra vez diga conmigo: te daré lo mejor del trigo. Y quiero pedirle a Joel que me ayude a buscar este pasaje. Vamos a ir al Salmo 81 y vamos a estar en el Salmo 81. Vamos a leer el verso 16. Amén. Vamos a usar la nueva traducción del Viviente. Dice la palabra: le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿A cuántos les gustaría que Dios les sacie con lo mejor del trigo? ¿Aló? El asunto, amados hermanos, es que todos queremos que esto sea una realidad en nuestra vida, que Dios nos dé a manos llenas y que podamos ver la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el asunto es que este es el suceso. Todos queremos el final del Salmo 81, pero no queremos el Salmo 81. Amén. El Salmo 81 termina diciendo: te sustentaría con lo mejor del trigo. Todos queremos el final del Salmo 81, pero el asunto no es el suceso, el asunto es el proceso. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Aló? Entonces vamos a ver el Salmo 81 en su contexto. Amén. Vamos a ir del verso 1. Así que abre la palabra conmigo. Y lo primero que quiero decirte en esta mañana es que tienes que aprender lo que aprendió Asaf, porque este salmo es un salmo de Asaf. Y usted me dirá: pastor, ¿quién es Asaf? Asaf era el músico principal del tiempo de David. Amén. Me gozo de ver a Cris y a María. Dios me los bendiga. Nos alegramos de verles con su hijo. Amén. Diga conmigo: tengo que aprender lo que aprendió Asaf. Asaf es un hombre extraordinario. Sus salmos son extraordinarios. Y es un hombre procesado por Dios, que aprendió a alabar y adorar a Dios. Y entonces este pasaje dice: para el director del coro, salmo de Asaf, acompáñeme con instrumentos de cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que aprendió Asaf? Asaf aprendió a adorar a Dios con instrumentos de cuerdas. ¿Qué aprendió? Hay algo extraordinario que sucede con las cuerdas, que no sucede con otros instrumentos. Y dice el Salmo: entonen. ¿Cuántos saben qué es entonar? Entonar tiene que ver con ponerse de acuerdo con una nota. ¿Aló? Cuando una persona no está de acuerdo con una nota, uno le llama desentonado. Y a veces es el gran problema, que mi vida está desentonada al sonido de Dios. Otra vez lo voy a repetir: el problema a veces es que mi vida está desentonada del sonido de Dios. Por eso todo mi vida está de cabeza, porque estoy desentonado con el sonido del cielo. Dice el Salmo ahí: entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Mira qué interesante. Entonen alabanzas a Dios. Pero esa frase, nuestra fuerza, parece que está salida de contexto, porque no logramos entender por qué nuestra fuerza está metida en entonen alabanzas a nuestro Dios. Otro pasaje dice: el gozo de Jehová es nuestra.
Hay algo extraordinario que se suelta cuando usted adora a Dios. Hay algo extraordinario que se suelta cuando usted alaba a Dios. Hay algo extraordinario que ocurre cuando yo abro mi boca y estoy alabando a Dios. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es el antónimo de alabanza? ¿Aló? La gran mayoría de personas se meten en problemas por su boca, porque en vez de alabar a Jehová, se viven quejando. ¿Aló? No usan la alabanza, sino que usan la quejabanza. Se quejan desde que amanece, ¿aló? Hasta que anochece. Y alguien va por ahí saliendo de la habitación y le dicen buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Aló? Y la queja inicia desde que se levantan. ¿Aló? Hay gente que no desayuna café, sino que desayuna limón ácido con jugo de batería. ¿Aló? Dice el pasaje, entonen alabanzas a Dios. Y algo ocurre cuando usted entona alabanzas a Dios. Diga conmigo, nuestra fuerza. Hay un poder que se desata dentro de usted, que no viene de la fuerza natural, de la fuerza física, sino que viene de la fuerza espiritual. Otra vez lo voy a decir, hay un poder que se desata cuando usted alaba a Dios, que no viene de la fuerza física, no viene del cuerpo, sino que viene del espíritu. Hay algo, una fortaleza de Dios que sale, que emana de su vida. Pero por el contrario, cuando una persona vive quejándose, hay una debilidad que se mete dentro de él. ¿Aló? Que no viene de lo físico, sino que viene de lo espiritual. Porque el problema no es que esa persona esté enferma físicamente, sino que está enferma espiritualmente. Pues Dios no nos dio la capacidad de ver las cosas como son. Yo veo las cosas como yo soy. ¿Alguien está conmigo todavía? Dios no nos dio la capacidad de ver las cosas como son. Yo veo las cosas como yo soy. ¿Has visto que los niños tienen algo raro, loco? Que ellos agarran un teléfono y saben, yo no sé cómo diablo, instintivamente lo que nosotros nos ha tardado años en aprender. Es que extraño, usted le da un teléfono a un niño y él sabe manipularlo, manejarlo, entra, sale, y usted le da el mismo teléfono a un anciano y no lo puede hacer. ¿Aló? Porque yo no puedo ver las cosas como son, yo veo las cosas como yo soy. Y ellos tienen incorporado eso. ¿Aló? Cuando usted dice qué día más feo, esa fealdad no está en el día, está dentro de usted. Otra vez se lo voy a repetir. Cuando usted dice qué día más feo, esa fealdad no está en el día. Esa fealdad está metida dentro de la forma como usted mira. ¿Aló? Cuando usted dice qué desgracia de trabajo tengo, esa fealdad, esa desgracia no está en el trabajo. Usted permitió que eso entrara a su vida, lo abrazara. Usted lo ha abrazado y se ha engendrado dentro de usted. Quizá por un compañero, por un jefe. ¿Aló? Pero usted se ha permitido ver su trabajo de esa manera. La queja es altamente destructiva. La queja es un lenguaje caído. En el cielo no existe la queja.
¿Usted se imagina un ángel quejándose del Padre con otro ángel? Qué desgracia de Dios tenemos, va. ¿Aló? Oye, los ángeles no se quejan ni del diablo. La queja es un lenguaje caído que se ha incorporado en el hombre caído. Y que cuando el hombre resucita de nuevo, tiene que decidir sacar la queja de su vida. Por eso el Salmo dice: entonen alabanzas a nuestro Dios, nuestra fuerza. Cuando usted empieza a alabar a Dios, usted sale de la situación, usted sale de la enfermedad, usted sale de la limitación y pone la vista en el Dios del cielo, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que puede sacarnos adelante, en el Dios que puede ayudarnos, en el Dios que puede sanarnos. Aprendan lo que aprendió Asaf. Aprendió a tocar con instrumento de cuerda. Aprendió a entonar. Diga conmigo, entonar. La nota es la misma. Hay gente que dice: esta guitarra está desentonada. ¿Aló? Y pues la guitarra se puede desentonar, pero si la guitarra está afinada, adivíneme quién es el que está desentonado. El sonido del cielo tiene una vibración. Otra vez se lo voy a repetir: el sonido del cielo tiene una vibración. Y usted tiene que aprender a vibrar al ritmo del cielo, al sonido del cielo. Esto es como cuando bailas o cuando bailabas, yo no sé. ¿Aló? Hay algunos que todavía bailan con la escoba. Usted adapta su movimiento al movimiento de la música. La música no se adapta a usted. Usted se adapta a la música. Diga conmigo, entonen. ¿Qué significa sube el nivel? ¿Qué significa levante el nivel? ¿Qué significa empiece a alabar al Señor? ¿Qué significa salga de la queja y empiece a ver lo maravilloso, extraordinario que es nuestro Dios? Canten alabanzas al Dios de Jacob. ¿Aló? Tengo una pregunta para usted. ¿Quién es el Dios de Jacob? No dice canten alabanzas al Dios de Isaac, porque Isaac es el resultado de la herencia de su padre Abraham. Nunca hizo mucho. Lo único que dice extraordinario de Isaac: y sembró aquel año y cosechó al 100 por 1. Lo único. Pero Jacob, esa es otra dimensión. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? ¿Cuál se le murió? ¿Cuál se le murió? Diga conmigo, el que amaba. ¿Cuántas esposas tenía Jacob? 4. ¿Cuál se le murió? ¿Todavía puedes alabar al Dios de Jacob? ¿Todavía puedes adorar a aquel Dios que aunque tú no te esté yendo bien, todavía puedes creer que Él es tu sustento, que Él es tu ayuda y que Él volteará la situación que te estás viviendo? Que aunque tienes 7 años de escasez, Dios va a volver la situación que estás viviendo y la va a transformar en bendición. Porque déjeme decirle que Jacob tenía una lucha con Esaú, pero el asunto es que Esaú se quedó con la plata y Jacob se quedó con la bendición. ¿Aló? Abraham era riquísimo y le heredó todo a Isaac. Isaac era riquísimo, pero cuando Jacob tomó la bendición es una palabra. ¿Aló? Y su hermano dijo: lo mato porque lo mato. Y Jacob tuvo que irse con una mano adelante y la otra atrás. El día que salió, cuando se hizo de noche, su cabecera fue una piedra.
Jacob se quedó con la bendición, Esaú se quedó con la plata. ¿Alguien está conmigo todavía? Cuando regresó, Esaú tenía 400 hombres. ¿De dónde cree que los había sacado? De la herencia de papá. ¿Aló? Pero Jacob salió de su casa y sirvió un mes a Labán por pan y agua de balde. Y un día Labán le dijo: pero ¿qué me vas a servir a mí de balde? Dime cuál es tu precio y yo lo pagaré. Y él le dijo: me gusta Raquel. ¿Aló? Me interesa esa muchacha. Y le dijo: eso es fácil. Eso es como cuando usted ve el televisor ahí en Goyo de 85 pulgadas y Goyo le dice: lléveselo y lo voy a endeudar los próximos 5 años, desgraciado. ¿Aló? ¿Qué le hicieron? Lo endeudaron. ¿Aló? Y empezó a trabajar 7 años por una esposa. Y después de los 7 años podía sembrar una semilla en esa tierra y quizá produciría y quizá no. Y salió estéril. ¿Alguien está conmigo? Todavía puedes adorar al Dios de Jacob. ¿Aló? Todavía puedes caminar por la tierra con una promesa que un día se le apareció en una piedra y le dijo: a ti te daré la tierra que estás acostado. 7 años trabajando, 7 años cuidando ovejas, 7 años esforzado. Se pasaron los 7 años. Y a los 7 años Jacob se frotaba las manos. Llegó mi tiempo. ¿Cuántos hemos dicho eso? Llegó mi tiempo. ¿Aló? Este es mi tiempo. Nadie me lo quita. Lo emborracharon y le cambiaron la ñora, hermano. ¿Aló? Cuando se despertó, no era Raquel, era Lea la fea, hermano. Pero uno con unos guarapazos ya todo lo ve lindo. ¿Aló? Diga conmigo: el Dios de Jacob. Pero ¿cuál es ese Dios, hermano, que permite que usted lo engañen? ¿Cuál es ese Dios que permite que usted vea injusticia y que viva pérdida? ¿Aló? Los primeros 7 años es que trabajó Jacob es como cuando usted aparta algo. ¿Usted ha apartado algo, hermano? Y uno trabaja porque dice: ya casi saco la lavadora. ¿Aló? Pero el problema fue, hermano, que le dieron la lavadora que él no quería. ¿Aló? Y le dijeron: si trabaja otros 7 años, yo le doy la lavadora que usted quiere. ¿Aló? Diga conmigo: 14 años de pérdida. ¿Aló? 14 años de trabajo. Diga conmigo: el Dios de Jacob. Pero el hombre que aprende a confiar en Dios y a caminar en Dios y a alabar a Dios en todas las circunstancias que esté viviendo, tarde o temprano Dios le dará la vuelta. Y él empezó a trabajar, empezó a servir, empezó a vivir creyendo que Dios estaba con él. ¿Aló? Aunque ¿qué estaba viviendo? Pérdida, derrota, fracaso. ¿Aló? Pero su boca estaba alabando a Dios. Por eso dice: entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. ¿Aló? Diga conmigo: un día. Y usted no sabe si ese día este es tu día. ¿Aló? Pero un día estaba Jacob cuidando las ovejas como todos los años. ¿Aló? Alabando a Dios como todos los años. No se quejó porque le dieron la fea, le levantó hijos a la fea. ¿Alguien está conmigo todavía?
No menospreció la fe, ni pateó la vida, ni dijo que desgracia de la vida mía. Si yo estaba enamorado de Raquel, ¿por qué tengo que vengar con la fea? No, se enamoró de la fe, le levantó hijos a la fea y siguió avanzando, y siguió creyendo, y siguió adorando, y siguió avanzando. Qué desgracia la mía, la que amo no queda embarazada. Y perdóneme, la otra ve el calzoncillo y queda embarazada. ¿Aló? Diga conmigo, el Dios de Jacob. Y un día se acostó, como un día cualquiera, y se le apareció el ángel de Jehová. Y le dijo: Jacob, mientras dormía, abre tus ojos. ¿Te acuerdas el pacto que hicimos 14 años atrás? Aunque tú te hayas olvidado, yo no me he olvidado, dice Dios. Abre tus ojos y mira que los machos que cubren las hembras son pintados, abirragados y achicharrados. ¿Aló? Y el otro día vino Jacob. Vino Labán y le dice: ya pasaron los 14 años, va. Diga conmigo, porque toda deuda tiene tiempo de caducidad. Toda deuda tiene punto de caducidad. ¿Alguien está conmigo todavía? Toda circunstancia, toda tristeza, toda etapa mala, toda temporada, hermano, usted tiene que entender que se va a terminar. Mi abuelo decía: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y es verdad. Se va a terminar esa temporada. No te abraces a eso como si fuera a durar toda la vida, porque se va a terminar. Aló. Diga conmigo, esto también va a pasar. Y vino Labán y le dice: pídeme, que yo te voy a dar lo que tú quieras. Pero ya Dios le había mostrado lo que tenía que pedir. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿De dónde lo había sacado? Diga conmigo, del mundo de los sueños. Porque alababa en el día, Dios lo favoreció durante la noche. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque decidió no quejarse ni frustrarse. Decidió alabar al Dios de Jacob. Se le apareció el ángel de Jehová y le dije: mira, este es tu salario. Y le dijo a Jacob, me la puso fácil. Agarró todos los machos de ese color y lo puso 3 días de camino. ¿Aló? Pero Jacob hacía algo. Agarraba las varas que hablaban del pacto que él había hecho en un lugar. ¿Aló? La palabra dice que Luz era su nombre de ese lugar. Pero es, para que usted me entienda, es como si ese lugar se llamara el roble y usted agarra ramas de roble y las pone ahí. ¿Aló? En la traducción del hebreo al español es confuso. Luz era el nombre y él pone varas de almendro, pero es que aquel lugar se llamaba almendro. ¿Está conmigo todavía? Y él agarraba las varas de almendro y le decía a Dios: ¿te acuerdas que tú me prometiste? ¿Te acuerdas que tú me hablaste? ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Hay gente que Dios le ha dicho hace un mes y dice: ya Dios se olvidó, ya Dios no lo va a hacer, ya Dios no está conmigo. Pero 14 años Jacob de pérdida seguía creyendo que el Dios que lo prometió lo cumpliría. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué es lo que tienen que aprender? A tocar instrumentos de cuerda. ¿Aló? Tienes que aprender a entonar, que significa elevarte a una dimensión, que la queja no te va a llevar a esa dimensión, que la única forma es que la arranques y empieces a entonar en alabanza. ¿Aló? Y que empieces a cantarle al Dios de Jacob. ¿Me estás entendiendo cuál es el Dios de Jacob? 7 años después, todo lo que había cosechado Labán en 14 años había pasado a las manos de Jacob. Porque Dios le puede dar la vuelta a esa circunstancia de pérdida que usted ha estado viviendo.
En una noche Dios le puede dar vuelta a esa situación de pérdida, pero usted no puede perder de alabar a Dios. A José le tardó 20 años llegar, pero a Dios le tardó una noche sacarlo de la cárcel y ponerlo a gobernar una nación. En una noche se acostó en una cama de cárcel y en esa misma noche durmió en la mejor cama que había en Egipto. En una noche estaba vestido de preso y en esa misma noche al amanecer estaba vestido como el segundo al mando del imperio de Egipto. Porque dice la palabra que Dios saca del basurero y te hace reinar entre príncipes. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, tengo que aprender lo que Asaf aprendió. Verso 2, tengo que aprender a tocar. Abre el verso 2 conmigo. Toquen pandereta. ¿Toquen qué? La Biblia habla de una mujer llamada María. La primera vez que la palabra pandero en la Biblia aparece de las manos de María. Dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, las mujeres sacaron sus panderos y danzaron delante de Dios porque abrió el Mar Rojo. Pero la pregunta es, ¿cuándo aprendieron a alabar esas mujeres? Escúchame, cuando los hombres volvían fatigados y las mujeres fatigadas de su trabajo, porque no solo los hombres eran esclavos, también las mujeres eran esclavas. Ellas iban y les servían a las egipcias todo el día. ¿Aló? Y a la noche cuando volvían fatigados, ¿aló? Entonces Sanram, padre de María, decidió no tener hijos, porque dijo, ¿para qué voy a traer hijos a esta esclavitud? ¿Para qué voy a traer hijos para que nazcan en la sentencia del rey de Egipto que dice que los varones morirán? Y dice la tradición judía que María le dijo a su padre siendo una niña, tu sentencia es peor que la sentencia de Faraón. Porque Faraón ha decidido que los hombres mueran, pero usted ha decidido que los hombres y las niñas mueran. ¿Aló? Porque él se había apartado de su esposa para no tener hijos. Y ante la terapia que le da María, vuelve a tener hijos. ¿Aló? Pero ¿sabe qué hacían esas mujeres fuertes de Israel? Mujeres como María. Después de un día de trabajo, de un día matado de trabajo, ¿aló? Agarraban su pandero. En medio de la esclavitud, en medio de 4 generaciones de esclavitud, en medio de 400 años de ser esclavos, agarraban sus panderos y declaraban libertad y decían, viene el tiempo de la liberación, viene el libertador, Dios no nos va a dejar, Dios no se va a olvidar para siempre. Y empezaban a celebrar como celebraron aquel día cuando el mar se abrió. Puedes hacer lo que María hizo, aprender a tocarle el pandero en medio de la esclavitud, para que cuando seas libre lo puedas usar. Aló, aló, toquen la pandereta. ¿Qué más dice que haga sonar? La lira. La lira es dulce. ¿Aló? ¿Sabes que la música es sacra? La música siempre fue para Dios. Moisés dice, canto a Jehová. Porque la música no era para cantársela a la querida, y menos a la rata de 2 patas. La música no era para cantársela al esposo o a la esposa, menos al amante. La música era solo para él.
La música se creó para Él. ¿Alguien está conmigo todavía? Canten con instrumentos dulces a Él. Si me quedo ahí no termino. Versos 3 y 4. Vea lo que dice: toquen el cuerno de carnero en la luna nueva, otra vez en la luna llena, para convocar a las fiestas del Señor. Porque usted puede vivir de fiesta en fiesta, pero si usted se olvida de la fiesta del Señor, usted está en problemas. Y el cuerno nos habla de la fiesta del Señor. Estamos a mes y un poquito de días de celebrar la fiesta de las Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. El día y la hora que nadie sabe. ¿Aló? Estamos a punto de llegar a Yom Kippur, el día más santo y más sagrado. Y estamos a punto de llegar a la fiesta de los tabernáculos. Dice: ¿quieres prosperar? ¿Quieres que el Señor te dé? ¿Aló? Que llene tus manos de trigo. ¿Aló? Aquí está el suceso, aquí está el proceso. ¿Aló? Toquen instrumento, pero acuérdese también no solo de alegrarse usted, sino de tocar las fiestas del Señor. ¿Aló? Pastor, voy a ir a fin de semana. Hermano, yo quisiera que todos puedan hacerlo. ¿Aló? Yo me alegro. En estas semanas pasadas vimos a Víctor y a Midey allá en un lugarcillo que a ella le gusta, allá por las Usas, y nos gozamos, amado. Esta semana anterior vimos a Milson con su familia en Medellín. Nos gozamos, hermanos. Amén. Pronto vamos a ver a Hans en los Estados Unidos. Aleluya. Nos gozamos, hermanos. ¿Aló? Y si usted no tiene tanta suerte, hermano, ahí tirando la cuerna donde agarran los cuchizapos, pero alégrese ahí, amén. Pero acuérdese de las fiestas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice: toquen el cuerno de carnero en la luna nueva, otra vez en la luna llena. ¿Por qué en la luna nueva y en la luna llena? Porque las fiestas del Señor siempre tocan en luna llena. ¿Aló? Porque si el primer día es Yom Teruah y el día 15 es tabernáculos va a ser en luna llena. ¿Aló? Verso 4. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Ese no es una ordenanza del Dios de Jacob. ¿Es una ordenanza de quién? Mira que no dice del Dios de Abraham. Mira que no dice del Dios de Isaac. ¿Qué fue lo que aprendió Jacob en medio de las temporadas difíciles? Cuando estaba endeudado y cuando lo tenían el pie en el cuello, aprendió a sonar el shofar y a celebrar las fiestas de nuestro Dios en los días señalados. ¿Aló? ¿Aló? Dígale al hermano que está a la par, acuérdate de quién eras. Vea lo que dice el verso 5 al verso 7. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. ¿Qué hizo, hermano? Alguien que diga conmigo: atacó a Egipto. Alguien que diga conmigo: atacó a Egipto. ¿Pero para qué atacó a Egipto? Para que usted viva en libertad. Alguien que diga conmigo: libertad. Oí una voz desconocida que decía, escuche lo que decía esa voz desconocida. Verso que sigue. Ahora quitaré la carga de tus hombros y libraré tus manos de las tareas pesadas. ¿Cuántos están esperando que esa palabra se diga sobre su vida? Que una voz desconocida diga: ahora. Alguien que está conmigo, diga conmigo: ahora.
quitaré la carga de tus hombros y libraré tus manos de las tareas pesadas. Porque vienen días, hermano amado, aunque hayas estado 400 años de esclavo, que una voz ordenará, y cuando esa voz ordena, nadie puede impedir que se haga lo que esa voz dice. La carga se quitará de tus hombros y tus manos de las tareas pesadas. Aló. Verso que sigue. Clamaste a mí cuando estabas en apuros. Aló. Y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón. ¿De dónde respondió? Dios no tiene problemas, hermano. Dios no necesita que el día esté perfecto. ¿Aló? Dios no necesita que tu día esté perfecto. Dios nada más necesita que usted haya conocido al Dios de Jacob. Y puse a prueba tu fe cuando había agua, cuando no había agua en Meriba. ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando no hay agua? ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando hay enfermedad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando hay momentos difíciles? Dios no te ha dejado. Dios solamente quiere saber de qué estás hecho. Si estás hecho de alabanza o estás hecho de quejabanza. Porque déjame decirle que hay circunstancias que sacan lo que está dentro de ti. Aló. Tienes que acordarte de lo que eras. Porque si tú no te acuerdas de dónde vienes, hermano. Aló. Y si, pastor, ¿y cuál es la necesidad que usted tiene de decir que comía banano todos los días? Porque ya no soy un come banano, hermano, pero todavía como banano. ¿Aló? Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate de donde Dios te trae. Hermano, es que a veces nos agarra una soberbia, hermano, que andamos en semejante carro y le pitamos al que está ahí a pie, hermano. Quita de ahí, muerto de hambre. Y hace unos días, pero solo unos días, hermano, yo era el muerto de hambre. Con costo, hermano. Uy, usted no se imagina cuando logré comprar una bicicleta, hermano. La felicidad mía, hermano. Ni el que se compra un Volkswagen de agencia, hermano. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate del Dios de Jacob. Acuérdate del proceso de donde vienes. Acuérdate cuando no tenías. ¿Alguien está conmigo? Hay gente que dice: el dinero cambia a la gente. Eso no es cierto. El dinero solamente revela lo que la gente es. El dinero es un catalizador. Es que vea, se volvió orgulloso desde que tiene plata, hermano. Fue un pobre orgulloso toda la vida. El dinero solamente muestra. ¿Alguien está conmigo todavía? Verso 8 y verso 10. Acuérdate de tu Dios. Escucha, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas. Verso que sigue. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios, porque el Dios que me sacó de la casa de servidumbre, el Dios que ordenó que la carga se quitara de mis hombros y las manos de mi servir, fue el Dios que me rescató de Egipto. Cuando nadie se acordaba de mí, Él se acordó de mí. Por eso no debo inclinarme a otro Dios. Verso que sigue. Fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Ahora, esta es mi prédica. ¿Aló? Alguien que diga conmigo esta frase: abre tu boca y la llenaré de cosas buenas. Tu vida está llena de lo que tú hablas.
Si usted habla derrota, no puede esperar cosechar victoria. Porque tu vida está llena de derrota. Porque hablas derrota, porque hablas. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero el que tiene que hablar no es el esclavo, es el que ha sido cambiado de dimensión, el que entiende el Dios que tiene. Porque el poder del decreto no radica en la boca del que lo habla, sino del Dios que lo escucha. Otra vez lo voy a repetir: el poder del decreto no radica en el hombre que lo habla, sino en el Dios que lo escucha. El poder del decreto no habla de lo que yo soy, habla del Dios que yo tengo. Por eso Dios dice: abre tu boca. ¿Y qué ocurrirá? Si hablas cosas buenas. Pero si hablas derrota, pero si hablas tristeza, pero si hablas pérdida. Uy, pastor, vea, yo soy como un moco marinero, pastor. Soy salado. A mí solo cosas malas me pasan. Después no sé qué, cuando vas caminando y te dejan todo mojado. Porque eso es lo que usted habla, porque lo que tú hablas, el poder de la vida y de la muerte están en la... Me perdonan, voy a hacer un paréntesis, me perdonan. Muchas de las circunstancias que viven los matrimonios es el resultado de los decretos y palabras que hablan todos los días. Empezando desde cómo se hablan. Gordo. Y lo quiere flaco usted. Lo quiere atlético. ¿Cómo le dice usted? Gordo. ¿Aló? ¿Están conmigo? Usted quiere que yo le muestre un matrimonio en problemas. Muéstreme un matrimonio que vive agarrado en pleitos. Porque en esa atmósfera, abre tu boca. Y Dios lo único que puede hacer es llenarla. Vivo hablando mal de su esposa. Vivo hablando mal de su esposo. Viva quejándose de la esposa que Dios le dio. Hágala de Adán, la esposa que tú me diste. Ahora es culpa de Dios, ya no es culpa de él. ¿Aló? Ya se le olvidó cuando estaba solo y todos tenían pareja y yo no tenía. Y era: ay, Señor, si me quisiera, aunque fuera, me supieras una chita. ¿Aló? Y Dios te suplió una princesa, una Eva. ¿Aló? Y cuando usted la vio dijo: aleluya. Muéstreme una pareja que vive peleando y yo te voy a mostrar cómo los demonios viven robando, golpeando a esa familia. Muéstreme una esposa que vive quejándose de su esposo y yo le voy a mostrar el espíritu de robo que entra una y otra vez a esa casa. Porque la boca de la esposa lo legaliza. Es que usted es una desgracia, no sirve para nada. Usted no me puede suplir a mí. Usted no me puede sustentar a mí. Usted solo me mantiene a mí con hambre. Reciba, mamita, reciba. Déjelo que fluya. ¿Aló? Alguien que diga conmigo: abre tu boca que yo la llenaré. Pero tienes que aprender que no es el esclavo el que habla, que no es el que vive pérdida el que habla, sino el Dios que me sacó de la tierra de Egipto, el Dios que me sacó de casa de servidumbre, el Dios que se acordó de mí cuando nadie se acordaba. Yo hablo de acuerdo al Dios que tengo, no al Dios, a la condición que vivo. ¿Aló? Cambia tu manera de hablar para que cambie tu manera de vivir. Piensa 10 veces cómo te refieres a tu esposo.
Porque la Biblia dice, mi Biblia dice, que Dios llama las cosas que no son. Dios no llama las cosas como son. El Dios que yo tengo, a un tipo de 90 años decide cambiarle el nombre. ¿Cómo le pone usted a un tipo que tiene 90 años, sin hijos? ¿Aló? ¿Aló? Palo seco. ¿Aló? Porque eso somos nosotros. Porque hablamos lo que vemos, lo que tenemos, lo que está al frente de nuestros ojos. ¿Aló? Pero Dios se le aparece a Abraham, 90 años, 25 de cuentear lo que le va a dar un hijo y no le da nada. Y le dice, ahora reúne a todos la gente que te he dado, a los 400 nacidos en casa, y dígale que ahora se llama padre de multitudes. Usted se imagina la escena, hermano, cuando Abraham convocó a todos sus empleados, ¿verdad? 400 tipos alrededor escuchándolo. Y de ahora en adelante, por favor, no me digan más Abraham. Ahora van a decirme Abraham, que significa, ahora me van a decir padre de multitudes. Y todos saben que no tiene nada. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, el cambio del nombre de Abraham es una H, que es la H del nombre de Dios. Y cuando Dios se mete en tu nombre, todo cambia. Pero tu manera de hablar tienes que tener al Dios de Jacob incorporado en tu vida. ¿Aló? Por eso yo les he dicho que cuando viene un indigente todo endemoniado, hermano, y me dice dame, yo nunca le digo no tengo. ¿Aló? Yo no le digo no tengo, porque me la ejecuta el diablo. ¿Aló? Porque abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sabe qué yo le digo? Para usted no tengo. Dice, claro que tengo, es para usted que no tengo. ¿Alguien está conmigo todavía? Abre tu boca. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? Usted se va a alimentar, su vientre va a alimentarse de lo que usted está hablando. ¿Usted cree que la manera de hablar a usted le aguante para que su matrimonio dure los próximos 50 años? Se me fueron los amenes y los aleluya. Lo único que aprendió es hablar, viaje sola y agarre cualquier chorro. ¿Crees que así vas a construir un hogar? Se me fueron los amenes y los aleluya. ¿Aló? Hable vida, hable bienestar. ¿Aló? Hable salud y no enfermedad. Hable vida y no muerte. Hable prosperidad y no pobreza. Diga viviré y contaré las maravillas de Dios. Alguien que diga conmigo, abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Señor, gracias por mi trabajo. Gracias por mis clientes, Señor. ¿Aló? Gracias por mis jefes, Padre. Gracias por mis compañeros de trabajo, Señor. O te los llevas o yo mismo te los mando con la mano, Señor, pero ¿aló? Hable vida y no muerte. Hable victoria y no derrota. ¿Aló? Cambie su manera de hablar para que cambie su manera de vivir. Nadie se queda en un lugar donde lo tratan como si fueras la última opción, porque tarde o temprano te cansarás. Y suerte que agarró conmigo, ¿verdad? Que yo era la última opción que usted tenía. No, papito. La basura de alguien es el tesoro de otro. Y yo sé lo que le estoy diciendo.
porque yo soy la basura de alguien y el tesoro de otro. Yo soy el que alguien dijo, usted no sirve para nada. ¿Aló? Y vea lo que Dios hace con un bueno para nada. ¿Aló? ¿Aló? Por eso deje de bloquear gente del Facebook. Que cuando estás allá en la United States, hermano, usted tire la fotita y mire dónde está el bueno para nada, el que no iba a llegar a ninguna parte. ¿Aló? Mira dónde está el inútil, que pasa el desgraciado en Estados Unidos por migración. Aleluya. ¿Aló? ¿Aló? Deje esa vaina de bloquear gente. Porque dice la Biblia, porque dice la palabra: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Saca a sus angustiadores de la cárcel, porque si no, no lo van a poder ver cuando Dios pone mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores. Aprenda a alabarlo, aprenda a bendecirlo, aprenda a exaltarlo, aprenda a decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aprenda a decir: bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Aunque estés viviendo pérdida, derrota, fracaso, tristeza. ¿Alguien está conmigo? Abre tu boca, no como esclavo, sino como hijo, aunque esté en esclavitud todavía. Abre tu boca como rico, aunque estés viviendo escasez. Dios va a cambiar esa circunstancia, no por la autoridad del hombre que lo habla, sino del Dios que lo escucha. ¿Aló? Diga conmigo: viviendo como esclavo, siendo libre. Diga conmigo: viviendo como esclavo, siendo libre. Verso 11 y verso 12. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar a Israel. No quiso que estuviera cerca. Mi pueblo no quiso escuchar ¿a quién? No quiso que estuviera cerca. Verso que sigue: así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias. Porque si usted sigue hablando de derrota, Dios lo único que puede hacer es que viva en derrota. Si usted sigue hablando mal sobre su matrimonio, lo único que Dios puede hacer es ponerse de acuerdo con usted. ¿Aló? Y hay gente que debió salir del desierto en 7 años y tienen 21 años ahí, porque no salen de la queja y no salen de la derrota y no salen. ¿Aló? Y te voy a regalar algo. Si no aprendes a aceptar un no, te voy a decir todas las veces de aquí en adelante que no, hasta que aprendas a recibir un no por respuesta. Porque si tu cara se muda cuando recibes un no, vas a tener que aprender a recibir muchos no. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? Viviendo como esclavo, siendo libre. ¿Por qué? Porque he olvidado el verso 5. Regresa al verso 5. Mira lo que dice. Él hizo la ley. ¿Qué hizo? Todos nos quedamos cuando atacó Egipto para ponernos en libertad. Pero para poder atacar a Egipto tuvo que usar la ley. Se me fueron los amén y los aleluya. ¿Cómo fue que Dios hizo para romper Egipto? Con la primicia. Y Él estableció la ley de la primicia. ¿Aló? Y la ley de la primicia dice que cuando llega el tiempo de la primicia, usted reconoce al Dios como el Dios de lo que abre matriz y que todo le pertenece a Dios. Pero usted lo puede cambiar y Él no le da el primogénito, sino le da un cordero.
Y aquel día el cobrador pasó por cada casa a ver si habían pagado los impuestos. Y en cada casa había una mancha de sangre, una factura que decía: he pagado el impuesto de las primicias. Pero fueron donde los egipcios, y los egipcios ni siquiera sabían que había que pagar primicia. ¿Aló? Cuando le cae Hacienda, usted dice: yo ni siquiera sabía que eso estaba. ¿Aló? Pero no puedes alegar ignorancia de la ley. ¿Aló? Yo hice la ley. Tienes que aprender a caminar en la ley de Dios. Tienes que aprender a vivir la ley de Dios. Porque la ley de Dios no es mala. La ley de Dios es buena. ¿Aló? La ley de Dios es buena. Finalizo con esto. ¿Están conmigo? Habla como hijo de Dios. Dígale al hermano que está a la par: habla como hijo de Dios. ¿Tienes a tu esposo ahí, a tu compañero? Dile: cambia tu manera de hablar. Si no quieres escuchar, no escuches, pero te lo estoy diciendo de sabiduría. ¿Aló? Déjenme compartir para ustedes el resultado de vivir este salmo. Verso 13 al 16. Dice así: oh, si mi pueblo me escuchara, es decir, caminaras en sus mandamientos, las que él hizo cuando atacó a Egipto para ponerte en libertad. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Vea qué fácil es. Verso que sigue: qué rápido sometería a sus adversarios. Y usted bregando con ese compañero de trabajo, quémelo en oración. Quémelo en oración. Que Dios lo arranca, que Dios lo rae. ¿Aló? Me gustan los testimonios del hermano Carlos Barranco, porque son testimonios prácticos, hermano. Dice el hermano Carlos Barranco, hermano, que tenía un compañero cuando trabajaba en las minas que le jodía la vida todos los días, y que empezó a joderlo porque él predicaba. En el tiempo del almuerzo se dedicaba a predicar, y empezó a golpearlo y atacarlo. ¿Y sabe qué dice? Dice que él una noche se tiró de rodillas y le dijo: Dios, no me levanto hasta que tú trates con él. Y dice que a las 5 de la mañana Dios le dijo: hecho está, hoy trato con él. Y dice que llegó y el hombre empezó a insultarlo y le dijo: hoy Dios va a tratar con usted. A las 9 de la mañana le dio un infarto. Está en una mina allá lejos, y la ambulancia no responde, y el único carro disponible era el carro de Carlos Barranco. 6 horas para llegar al hospital, y a medio camino le dice: mira, tú no llegas, o recibes al Dios que yo tengo, o tú te mueres. Porque así Él es: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Alguien está conmigo todavía? Las primeras 3 horas fueron de parto, y las otras 3 horas de alegría del parto. Aló, alabando a Dios y bendiciendo al Dios, porque así trata Dios con tus enemigos. ¿Alguien está conmigo todavía? Qué rápido sometería a tus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre tus enemigos. No importa lo que estés viviendo, lo que estás pasando, abre tu boca de cosas buenas y Dios las llenará. Verso que sigue: los que odian al Señor se arrastrarán delante de Él, quedarán condenados para siempre. No te juntes con los que odian a Dios. Hermano, yo tengo vainas que a mucha gente no le gusta. Si usted deja de buscar de Dios, usted es mi enemigo, hasta que Dios trate con usted. Y no les gusta.
quieren andar en pecado y revolcándose en el pecado y que yo se lo normalice. Mi Biblia todavía dice: honrosos sean todos el matrimonio y el acto sexual sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Se me fueron los amén y los aleluya. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos gusta la ley de Dios, pero no nos gusta caminar en la ley de Dios. ¿Aló? De mí no vas a recibir nada a menos que te vuelvas a Dios y camines delante de Dios. ¿Aló? ¿Quieres ver la bendición de Dios? ¿Quieres ver buenos días? ¿Quieres ver días de prosperidad? Camina en la ley de Dios. ¿Aló? Los que odian al Señor: pastor, pero yo no odio a Dios, pero odia su ley, pero odia su palabra. Ahora, otra cosa es cuando una persona está luchando. Hay personas que no se casan, no es porque no quieren, es porque no pueden. Pero Dios sabe que yo quiero hacerlo. ¿Aló? Dios sabe que es mi intención. Y se arrepienten una y otra vez y dicen: Señor, ayúdame para caminar en tu ley. Eso es diferente. Verso que sigue. Pero a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ya conmigo: los que caminan en la ley de Dios. Los que no se han olvidado de dónde Dios los sacó. Los que no se han olvidado que eran esclavos. Los que siguen alabando al Dios de Jacob. Los que siguen bendiciendo al Dios de Israel. ¿Alguien está conmigo todavía? A ustedes los alimentaré con el mejor del trigo. Les saciaría con miel silvestre de la roca. ¿Qué fue lo que salió de la roca? Porque el pueblo, ¿qué pidió? ¿Qué pidió el pueblo? ¿Y qué Dios les dio? Pero si hubieran pedido miel, es tu problema, hermano. Ay, Señor, si un huevito me das, Dios le da pollo sin nacer. Señor, suélteme un pollo, Padre. Dios le va a dar pollo. Diga conmigo: abre tu boca, que yo la llenaré. Hijo, no puedes cambiar tu pasado, ni puedes cambiar lo que pasó. Ya pasó. Dios dice: abre tu mano y suelta. Porque Dios quiere escribir una historia nueva contigo. Una historia que no ha sido escrita en tu familia. Porque hay mucha fracaso, derrota, cosas. Dios quiere escribir una nueva historia. Pero Él dice: cambia tu lenguaje, cambia tu manera de hablar. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios quiere escribir una historia que no se ha escrito, como la que has pedido, como la que has orado. Porque te he visto, dice el Señor, en tu habitación llorando, donde nadie te mira, clamando por una historia diferente. Dios quiere escribir una historia diferente para ti. Pero tienes que soltar lo que pasó. Tienes que soltar el pasado. Y tienes que soltar las deudas de otros. Porque Dios se va a encargar de eso. Pero Dios quiere escribir tu propia historia. Dios quiere que te levantes con alegría. Porque cada vez que te levantas con tristeza, estás acusando a Dios de no ser justo. Y Dios dice: yo soy justo. Dios quiere que te levantes con alegría, dándole gracias por su trabajo, dándote gracias por la provisión, dándole gracias por la persona que le ha puesto en esta temporada a tu lado. Y diciendo: Padre, tú vas a perfeccionar lo que en mí está imperfecto. Si aprendes a conocer al Dios de Jacob, pronto hay cosas que te golpean que quedarán en el pasado. Simplemente no podrán correr a la dimensión que vas a correr. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que un día Elías empezó a orar por lluvia y no había lluvia. Y le decía al esclavo: ve. Y el esclavo iba y decía: no hay nada. Y él seguía orando, vio lluvia. Y vieron una nube del tamaño de la palma de la mano. ¿Cómo era la nube?
Usted, hermano, el cielo cerrado a punto de llover y dice no llueve. Una nube del tamaño de la palma de la mano. Y fue y le dijo al rey: unge tu carro y corre hasta que para que la lluvia no te ataje. Y dice que arremangó sus vestidos y corrió delante de un carruaje. Alguien que diga conmigo: corrió delante de un carruaje. Tienes que aprender a correr delante de lo que te está atajando, de lo que te está frenando, delante de tus limitaciones, creyendo, hermano, con amarranga. ¿Cómo se dice esa palabra? Que se amarranga. Arramanga las rempuelas. Con los pantalones enrollados, hermano, apretada la faja, creyendo que Dios está contigo. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hombre ni hijo de hombre. El que lo prometió lo va a hacer. Abre tu boca. Puedes ponerte de pie. Pídele perdón al Señor por la forma como has estado hablando. ¿Aló? Porque lo que hoy estamos viviendo es el resultado de lo que hemos estado hablando. Hablo derrota, hablo tristeza, hablo miseria, me quejo de todo el mundo, me quejo del esposo, me quejo de la casa, me quejo del trabajo. Y Dios dice: si hablaras bien, abre tu boca y yo lo llenaré.